Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Camilo Daza y hoy les voy a hablar de bases de datos, sus fundamentos, evolución y paradigmas modernos. Ya como tal en la tabla de contenido vamos a ver en este video la historia y evolución, bases relacionales y SQL. Ya serían las bases de datos no SQL, la respectiva comparación con las SQL, las OLTP versus las OLAP, las bases de datos en la nube y las bases de datos multimodelo como bases de datos extra. Y por último, la replicación y tolerancia, seguridad y modelación y normalización en las mismas bases de datos. Entonces, empezando, tenemos la historia de evolución. La historia de las bases de datos se remonta a 1884, cuando el inventor Hermann Hood desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para procesar datos del censo de Estados Unidos. Este sistema es considerado el precursor de los sistemas de datos automatizados. Ya para la década de los 60 vemos la aparición de cintas magnéticas que permitan almacenar los datos secuencialmente, aunque el acceso es lento y poco eficiente. También surgieron los modelos jerárquicos y de red, como el Codacil e IMS, que introdujeron estructuras más formales de datos, aunque con gran complejidad, que son muy difíciles de poner nuevos tipos de datos y de adaptarlos a otros entornos. Ya para la década de los 70 se empezó a ver el modelo relacional y SQL. Edgar F. Codd propuso el modelo relacional de datos. Este modelo introdujo la práctica de separar esquema lógico y almacenamiento físico, lo que facilitó la manipulación de datos mediante álgebra relacional y estructuras tabulares. El lenguaje SQL, originalmente desarrollado como SQL por IBM, es el proyecto de System R a mediados de los 70. Se convirtió finalmente en el estándar internacional en la década de los 80 y ya para 1992 SQL entró a su primera versión como tal, que es SQL 992. SQL permitió consultas potentes y consistentes sobre las bases relacionales. Ya como tal en la década de los 80 ya surgieron y consolidaron un sistema de gestión relacional como Oracle, MySQL, Postgres y Maria. Oracle se construyó sobre las ideas de Codd, mientras que MySQL y Postgres ganaron popularidad por ser accesibles y robustas. Ya en los años 90 apareció el modelo orientado a objetos de bases de datos. Adaptó al manejo de información compleja con herramientas como Microsoft Access y bases tipo objeto relacional. Ya para la década de los 2000, gracias a la llegada de la web 2.0, aplicaciones móviles y redes sociales, aumentó el volumen de datos no estructurados. Esto llevó al surgimiento de las bases de datos no SQL, diseñadas para escalar horizontalmente y ofrecer esquemas flexibles para datos heterogéneos. Listo, entonces las bases de datos relacionales son sistemas que almacenan datos organizados en tablas con filas y columnas, con cada una representando una entidad o atributo. Estas bases se basan en el modelo ya mencionado anteriormente de cada tabla tiene un esquema fijo, lo que significa que se deben definir qué campos contiene y qué tipo de datos pueden almacenarse en ellas. Las tablas se conectan mediante claves primarias y foráneas, lo que permite establecer relaciones entre ellas. Estas bases utilizan el lenguaje SQL para gestionar los datos, crear, modificar, consultar y eliminar registros. Además se rigen por las propiedades ACID, que son atomicidad, que garantiza que las operaciones se completen completamente o no se realicen en absoluto. Consistencia asegura que los datos cumplan con las reglas definidas. Aislamiento, que impide que las transacciones interfieran entre sí. Y durabilidad, una vez confirmada una transacción, sus cambios persisten incluso ante fallos del sistema. Las bases relacionales son ideales para aplicaciones donde se necesita una fuerte integridad de los datos, como en bancos, sistemas contables, ERPs, e-commerce y más. Ejemplos de sistemas de bases relacionales serían Oracle, Database, Postgre, MySQL, SQL Server y IBM DB2. Muchos de ellos ofrecen actualmente una versión en la nube. Sus ventajas es que garantizan una integridad y precisión de los datos, admiten transacciones complejas y múltiples usuarios, son ampliamente conocidos y soportados, pero igualmente tienen limitaciones, como que requieren esquemas fijos y bien definidos, no son óptimos para datos no estructurados o con alta variabilidad y escalan principalmente de forma vertical, agregando más potencia a los servidores. Y ahorita les voy a mostrar
un ejemplo práctico sobre SQL. Listo, ya para el ejemplo de las bases relacionales, vamos a crear tres tablas. Una tabla usuarios, una tabla proyectos y una tabla tareas. Entonces, aquí cada uno va a tener sus variables que cada uno te va a aceptar un tipo de valor diferente, ya sea in, varchar, text, enum. Y también tenemos las primary keys, que son las claves que van a identificar el dato ya para otro tipo. En este caso, para los tres es una ID autoincremental. Lo ejecutamos y listo, ya están las tres tablas creadas. Ya después, en insertar los datos, vamos a primero que todo mirar las IDs. Vamos a revisar las IDs para usuarios y para proyectos en tareas. Así que primero insertamos el nombre y el email, que en este caso es Camilo y Camilo Example para usuarios. En proyectos, el nombre y la descripción del proyecto como tal. Y en las tareas, que son el título, el estado, el usuario ID y el proyecto ID. El usuario ID y el proyecto ID es del que queremos que esté relacionado, que en este caso sería para Camilo y para base de datos. Y aquí vamos a guardar estas dos tareas, que es preparar guión y el estado, que sería completada, y grabar ejemplo y pendiente. Y aquí tenemos los tres selects para poder ver si se llenaron las tablas. En este caso, como podemos ver, ya están las tres tablas ya con los datos. Y ya por último, vamos a consultar cuántas tareas puede tener una persona en específico. Así que lo que vamos a hacer es quitar las consultas y listo. Aquí primero en el select vamos a seleccionar solamente los datos que queremos mostrar, que en este caso es nombre de usuario, nombre de proyecto, el título de tarea y el estado de la tarea. Listo, se toman todo lo que son las IDs y después preguntamos para sacar todos los que tengan Camilo y tengan el nombre del proyecto base de datos. Lo ejecutamos y aquí tenemos ambos, que son los dos que se guardaron, de Camilo y base de datos, y los dos títulos que creamos en tarea, que es preparar guión y grabar ejemplo SQL, y su estado si es pendiente o completado. Listo, ya después de ver el ejemplo de las bases relacionales, podemos continuar con el teorema de Cap y Bayes. El teorema de Cap, también conocido como el teorema de Brewer, establece que un sistema distribuido solo se pueden garantizar dos de tres propiedades al mismo tiempo. Estas propiedades serían: primero, consistencia. Todos los nodos reflejan la misma información simultáneamente. Segundo, disponibilidad. Cada petición es atendida sin error, incluso si algún nodo falla. Y tercero, tolerancia a particiones. El sistema sigue funcionando aunque haya cortes o retrasos en la comunicación. Todas estas se pueden unir en tres ejemplos. Sea que es un sistema monolito o no distribuido y no tolera particiones. CP, mantienen coherencia pero sacrifican disponibilidad durante fallos. Y AP, disponibles incluso con particiones, pero pueden servir con datos desactualizados temporalmente. Y ya tenemos el modelo Bayes. Como contraparte de ACID, el modelo Bayes define una forma de garantizar disponibilidad e intolerancia en sistemas no SQL distribuidos. Y se divide en tres. El primero, disponible básico. El sistema responde siempre, incluso si alguno de sus nodos falla. La disponibilidad es prioridad frente a la consistencia inmediata. Estado suave. El estado de los datos puede cambiar con el tiempo debido a la propagación asincrónica. No hay consistencia inmediata. El sistema puede presentar estados intermedios mientras sincroniza los datos. Y consistencia eventual. Aunque inicialmente las lecturas pueden reflejar datos desfasados, el sistema convergerá hacia un estado consistente cuando termine la propagación de las actualizaciones. Listo, ahora vamos a continuar con las bases de datos no SQL. Antes que nada, las bases de datos no SQL surgieron como una alternativa de las bases de datos relacionales para atender nuevas demandas de escalabilidad, flexibilidad y procesamiento de datos no estructurados. Se caracterizan por no requerir esquemas fijos y por su capacidad de escalar horizontalmente, lo que las hace ideales para grandes volúmenes de información en entornos distribuidos como redes sociales o aplicaciones en la nube. A diferencia de SQL, no SQL no se refiere a un único tipo de base de datos, sino a una familia de modelos que incluyen clave valor, documentos, columnas y grafos,
Cada uno resuelve distintos problemas de almacenamiento, acceso y escalabilidad de datos, como el que estamos viendo ahorita, que es el Key Value Store, bases de datos de clave de valor. Son el tipo más simple de NoSQL. Cada dato se guarda como un par clave, sí, como un par clave de valor, sin una estructura interna fija ni relaciones complejas. Son altamente eficientes para lecturas rápidas, almacenamientos en caché y sesiones de usuario. Su simplicidad también permite una alta escalabilidad horizontal. Son ideales cuando se necesita acceder rápidamente a datos usando una clave única. Sin embargo, no son óptimas para una búsqueda compleja o relaciones entre elementos. Las bases de datos más populares de este tipo son Redis, Amazon Dynamo, RiaKV, Berkeley y Level. Y ya vamos a ver el ejemplo de esto. Listo, ahora vamos a hacer la prueba del Redis, en este caso, de las clave de valor. Primero vamos a hacer como una mini pasarela de pagos, así que vamos a poner dos valores al carrito de compras. Aquí le ponemos la ID de lo que estamos, que es el carrito como tal, y después el producto y el número del producto que vamos a hacer. En este caso es mouse y laptop. Y después vamos a dar que nos dé la información. Simplemente lo escorremos. Aquí vemos cómo guarda las dos informaciones pues correctamente. Cuando simplemente los buscamos mediante la ID del carrito para irlo a pagar y la ID del producto como tal, vemos que nos la puede dar sin ningún problema. Y este sería el ejemplo de clave valor. Listo, ya después de esa explicación de la clave de valor, podemos continuar. La siguiente base de datos NoSQL es la base de datos orientada a documentos. Esta es una evolución natural para gestionar datos con estructuras más complejas. En lugar de guardar registros en tablas, se utiliza un formato tipo JSON o Bison que permita anidar objetos y listas, facilitando el modelado de datos reales como usuarios, publicaciones o transacciones. Cada documento es autocontenible, incluye la información necesaria sin depender de múltiples tablas. Esto simplifica el acceso y mejora el rendimiento en lectura, especialmente cuando los datos relacionados se consultan juntos. Esta base permite flexibilidad en el esquema. Distintos documentos pueden tener distintos campos sin generar errores, lo que es útil en aplicaciones en evolución constante. Las bases de datos más populares en este campo son Mongo, Couch, Firebase y RavenDB. Y ahorita vamos a pasar con su respectivo ejemplo. Listo, ahora para la prueba de Mongo vamos a hacer el Mongo Playground. Primero vamos a insertar ya la tabla con los datos ya puestos, que en este caso van a ser estos de aquí, que eso es un nombre y un email y las tareas que tienen para hacer. Así que primero vamos a hacer una búsqueda con el punto Bison que tenemos aquí al lado. Así que simplemente llegamos, hacemos la búsqueda, le damos a Run y aquí ya nos lo muestra con el ID. Y lo mismo, solamente que para el personaje que tenemos acá. Y solamente nos va a mostrar lo de él. Ya si queremos hacer una búsqueda muchísimo más exhaustiva, por así decirlo, con más parámetros, también nos lo puede permitir, como podemos ver en este otro caso, que simplemente vamos a buscar solamente las tareas que tenga pendiente esta persona. Así que le vamos a correr y efectivamente simplemente igual revisa los datos y simplemente busca cuáles tareas estén pendientes. Este sería todo por el ejemplo de Mongo. Listo, después de ese pequeño ejemplo ya podemos continuar. Seguiríamos con familia de columnas. Este tipo de bases de datos se inspiran en el modelo de Google Big Table y son usados principalmente para procesamiento de grandes volúmenes de datos distribuidos. En lugar de almacenar los datos por filas como en SQL, cada registro es una combinación de múltiples columnas agrupadas. Cada familia de columnas puede tener columnas dinámicas o variables según la fila, permitiendo gran flexibilidad y eficiencia en escritura y lectura. Se optimizan para accesos por lote, reportes analíticos o modelos de series temporales. Estas bases de datos también permiten comprensión por columnas, lo cual mejora el rendimiento para análisis masivo y pueden escalar horizontalmente muy fácilmente. Las más populares en este ámbito son Apache Cassandra, Apache HBase, ScyllaDB y ClickHouse. Y ya ahorita vamos a mirar el ejemplo. Listo, ahora vamos a empezar con el ejemplo de Cassandra. Este lo estoy haciendo en Astra Data Stacks. Este es para crear un servidor de Cassandra vía online y no tenerlo aquí en el computador. Entonces, primero que todo vamos a crear la tabla. Lo creamos de esta manera.
y pegar. Lo creamos así, lo mismo, ID, nombres, gracias a que son bases de datos, cada uno no cambia mucho entre ellas. Lo corremos, como podremos ver en el Data Explorer, aquí ya quedó lista la tabla de usuarios. Ahora vamos a insertar la información. Vamos a insertar estos valores que ya les tengo preparados y los vamos a mover y los vamos a mostrar más bien. Así que le damos pegar y listo. Ya tenemos lo que se llenó y la idea que se les puso de forma automática. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la ID para poder buscar con ella desde propios usuarios. En este caso tenemos esto. Copiamos, pegamos, copiamos y pegamos. Y le pongo punto y coma, lo mandamos. Y aquí ya se los muestra bien. Y así sería más que todo el funcionamiento de Cassandra. Como se puede ver, no cambia mucho entre las bases, entre una y otra, pero se puede ver que ya podemos utilizar distintos tipos de datos, listas en general. Y se pueden agregar listas dentro. Y eso sería todo por el ejemplo de Cassandra. Y ya para terminar la parte de las NoSQL, tenemos las bases de datos tipo graph. Estas bases de datos están diseñadas para representar relaciones entre entidades de forma intuitiva y eficiente. Se componen de nodos, aristas y propiedades. Este modelo permite analizar estructuras altamente conectadas como redes sociales, mapas de rutas, recomendaciones de producto y detección de fraude. Las consultas son más eficientes que en modelos relacionales para este tipo de estructuras gracias al uso de algoritmos de grafos como el Shorter Neutrality, etc. Las bases más populares para este tipo de bases de datos son Neo4j, Amazon Neptune, Arango y Orient. Y ya los dejo con el ejemplo. Listo, ahora vamos a empezar con el ejemplo de las bases de datos de grafos, más específicamente en Neo4j. Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a simular una mini red social. Así que vamos a crear como tal los nodos y todo de una vez. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos 4 nodos, que son 4 personas diferentes: Camilo, Sofía, Luis y Ana. Cada uno de ellos tiene una relación. Camilo es amigo de Sofía, Camilo es amigo de Luis, Sofía es amiga de Ana y Luis es amigo de Ana. Y también una relación laboral, que Camilo trabaja con Ana. Entonces creamos como tal los datos y aquí podemos ver el nodo de solamente mostrando las 4 personas que hay, ya cómo quedaría el nodo de los amigos y cómo se relacionan entre ellos, y ya también quedaría el nodo de cómo trabajan, de quiénes son los que trabajan. Y ahora vamos a mostrar cómo se vería el nodo completo. Y así se vería el nodo completo de quienes se conocen con quién y quienes trabajan con quién. Este es muy bueno para todo ese tipo de cosas de redes sociales más que todo. Y este sería el ejemplo de las bases de datos de grafos. Si alguien está interesado en probarlo, la página es Neo4j Aura y son 14 días de prueba gratuita. Muchas gracias. Ya con el ejemplo listo, podemos continuar con la siguiente sección, que esta sería la comparación SQL y no SQL. Las bases de datos SQL relacionales y las no SQL responden a diferentes necesidades de almacenamiento y acceso de datos. Las bases SQL son ideales cuando los datos tienen una estructura clara, relaciones completas y requieren integridad. Por su parte, las bases no SQL permiten mayor flexibilidad, escalabilidad horizontal y son óptimas para datos semi o no estructurados directamente. Listo, ahora podemos continuar con las OLTP versus las OLAP. Las OLTP o Online Transaction Processing y las OLAP Online Analytic Processing son dos enfoques complementarios para gestionar bases de datos con diferencias claras en objetivos, estructuras y tecnologías utilizadas. Las OLTP se enfocan en manejar múltiples transacciones pequeñas en tiempo real. Utiliza bases relacionales altamente normalizadas, ideal para aplicaciones operacionales como e-commerce, banca o sistemas de reserva. Alta concurrencia, baja latencia. Un ejemplo de estas serían las SQL, como MySQL, Postgres o SQL Server. Y las OLAP
Son diseñadas para realizar análisis completos sobre grandes volúmenes de datos históricos. Utilizan estructuras desnormalizadas, cubos, agregación, etc. Y para informaciones, inteligencia de negocios y dashboards. Menor número de usuarios, pero con consultas muy costosas. Unos ejemplos de estos son Amazon Redshift, Google BigQuery o Snowflake. Listo, ahora continuamos con las bases de datos en la nube. Una base de datos en la nube es un sistema de gestión de datos que se ejecuta en una plataforma cloud como Azure o Google Cloud. Los usuarios acceden a ellas como un servicio sin necesidad de insertar o mantener servidores físicos y solo pagan por lo que se consume. Sus ventajas principales es una escalabilidad elástica, permite ajustar la capacidad automáticamente, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, mantenimiento automatizado, backups, actualizaciones o monitoreo, integración directa con otras herramientas de cloud. Existen dos modalidades para estas: la self-manager, que es que el usuario gestiona la base sobre una infraestructura cloud, o las DBAS, o las Database as a Service. Él administra todo el sistema. Estas son como Firebase, Atlas, DynamoDB, Cloud SQL. Estas bases son ideales para aplicaciones globales, móviles o de sistemas que necesitan escalar dinámicamente. Listo, ahora continuamos con las bases multimodelo. Una base de datos multimodelo es aquella que permite almacenar y consultar datos usando más de un modelo de datos. A diferencia de las bases de datos tradicionales que solo usan tablas relacionales o documentos no SQL, estas bases pueden integrar documentos JSON, grafos, columnas y hasta relaciones SQL en una misma plataforma. Esto es útil en aplicaciones donde diferentes partes del sistema requieren diferentes estructuras, como por ejemplo representar usuarios como documentos, relaciones entre ellos como grafos y reportes financieros como tablas relacionales. Sus ventajas son una reducción de complejidad al evitar usar múltiples motores de bases, una flexibilidad para adaptar a distintos esquemas de datos y un rendimiento optimizado según el tipo de consulta o entidad. Las bases más populares en este tipo de multimodelo son ArangoDB, OrientDB, Couchbase y MarkLogic. Listo, ahorita continuamos con replicación y tolerancia. Primero que todo tenemos aquí lo que es la replicación de datos. La replicación consiste en mantener varias copias de los mismos datos en diferentes nodos o ubicaciones. Esto se hace para garantizar alta disponibilidad y recuperación ante desastres y equilibrio de datos. Hay dos tipos, que es la sincrónica, en donde el nodo secundario confirma la escritura junto con el primario, o asincrónica, donde el nodo principal escribe primero y luego lo propaga a los secundarios. Ya por otro lado tenemos la tolerancia a fallos. Consiste en diseñar sistemas que sigan funcionando correctamente, incluso si ocurren errores. Se basan en redundancia, componentes duplicados listos para tomar el control si uno falla, failover, cambio automático a una copia de respaldo o no alternativo, y monitoring, o que es un monitoreo constante de nodos activos para detectar fallos. Estas técnicas son ampliamente usadas en bases de datos distribuidas y servicios críticos donde la disponibilidad es esencial. Unos ejemplos reales donde se usa es MongoDB, el Replicaset y Cassandra. Listo, ahorita vamos a continuar con seguridad en bases de datos. Para la seguridad en base de datos hay varios puntos claves. El primero es control de accesos. Aquí vamos a mirar uso de roles, usuarios IP y permisos. Solo usuarios autorizados pueden acceder, modificar y borrar datos. También tenemos cifrado, protección de datos tanto en reposo, almacenados, como en tránsito durante la comunicación. Se usan algoritmos como AES, TLS y SSL. Autentificación y autorización, validación de identidad y permisos. Puede integrarse con sistemas externos. También se harían auditorías y monitoreo. Estos registran todas las actividades para detectar accesos sospechosos o intentos de intrusión. Protección contra inyección SQL, uso de consultas preparadas de validación de entrada y firewalls de aplicaciones WAF. Y por último, backups y recuperaciones, que es de lo que hablamos anteriormente. Aquí también hay buenas prácticas de seguridad, que son usar cifrados fuertes, muy fuertes, y autentificación multifactor, actualizar regularmente los sistemas y parches de seguridad, monitorear continuamente actividad sospechosa y segmentar redes y limitar accesos a bases sensibles. Unos ejemplos de la vida real es Oracle Database, ofrece auditorías avanzadas, cifrado transparente de datos TDE y protección contra amenazas, mientras que IBM DB2 incluye monitoreo en tiempo real, políticas de cumplimiento y separación de funciones para mitigar riesgos. Ya en la siguiente es modelación y normalización.
Primero que todo, ¿qué es la modelación de datos? El modelado de datos implica definir cómo se organiza y se relacionan datos dentro de una base partiendo de un modelo conceptual, como diagramas de entidad-relación hasta modelos físicos, esquemas en SQL. Un buen modelo ayuda a duplicar, evitar la duplicación de datos, facilitar las consultas y mejorar el rendimiento y mantenimiento. Mientras que, ¿qué es la normalización? La normalización es el proceso de estructurar los datos en distintas tablas, siguiendo una serie de reglas, para eliminar redundancia y asegurar integridad. Las formas normales comunes que se usan aquí son la primera forma, la 1FN, que elimina grupos repetitivos. Cada campo debe tener un solo valor. La 2FN elimina dependencias parciales en claves compuestas. Y la 3FN, que se elimina columnas que no dependan directamente de la clave primaria. Y la otra pregunta sería si siempre se normaliza. En bases de datos relacionales SQL es altamente recomendable para garantizar la integridad, mientras que en base de datos no SQL puede ser preferible desnormalizar para optimizar velocidad de lectura o escalamiento horizontal. Y listo, muchas gracias por su atención a lo largo de este recorrido. Vimos que las bases de datos no son solo herramientas técnicas, sino un núcleo de cualquier sistema de información moderno. Desde sus inicios con tarjetas perforadas hasta los modelos multimodelo y los servicios en la nube han evolucionado para adaptarse a las necesidades de escalabilidad, flexibilidad, rendimiento y seguridad del mundo actual. Gracias por ver este video, espero que este recorrido haya sido de su agrado. Y estas serían las referencias.